Un saludo cordial para la doctora Anabel Velázquez Durán y para todos los integrantes de este doctorado en Ciencias de la Educación. Soy Osvaldo Martínez Cardoso y a continuación voy a presentar la propuesta de marco teórico para mi protocolo de investigación. A manera de introducción es bueno tener en cuenta que un marco teórico es como hacer un tejido con hilos que permite llegar a estructuras teóricas que fueron construidas en otros tiempos, en otros lugares y seguramente con otros intereses. Así las cosas, un marco teórico permite adquirir, primero, claridad teórica, segundo, claridad conceptual y tercero, claridad metodológica. En nuestro caso, la pregunta inspiradora o la pregunta de investigación es cómo inciden las prácticas religiosas familiares en la configuración de la subjetividad política de niñas y niños víctimas de la violencia, estudiantes de primaria del Colegio Distrital Manuelita Sáenz. En esta pregunta de investigación habitan tres categorías eh, teóricas que son prácticas religiosas, subjetividad política y victimidad. Vamos a hacer un recorrido teórico, por supuesto, por esas tres categorías. La primera es sobre prácticas religiosas, de la cual se puede decir que estas son unos constructos simbólicos y culturales que se modifican de acuerdo a los cambios históricos en el contexto. Esto es en la perspectiva del semiólogo Mircea Eliade. En esa misma perspectiva, las prácticas religiosas pueden incidir en una determinada manera de posicionamiento que los seres humanos, en este caso niños y niñas, tienen frente a la sociedad, frente a la cultura y frente al mismo contexto. En el caso particular de las familias que han sido víctimas directas del conflicto, se puede decir que las prácticas religiosas eh, inciden en la resignificación de todo su proyecto de vida. Solamente que aquí nos vamos a fijar en el reposicionamiento que tienen las personas frente a la socialización, en este caso niños y niñas, cómo socializan y cómo se empoderan políticamente dentro de la escuela. Pasamos a la segunda categoría, la subjetividad política, entendida esta como una construcción que se hace a partir del trasegar histórico y las experiencias que los sujetos tienen y que le ayuda a configurar marcos interpretativos de todos los contextos cercanos y distantes. En la perspectiva de Michel Foucault, la subjetividad política es también un plano de la conciencia que se amplía al considerar los aportes de saberes o aportes de carácter epistemológico que se dan en el trasegar de la historia de la humanidad en general, ¿no? Y también se considera que la subjetividad política aporta una representación que es subjetiva y que es intersubjetiva de lo simbólico y de lo cotidiano, más allá del lenguaje, sobre todo de los significados y sus incidencias. La segunda parte de esta teorización sobre la subjetividad política tiene que ver con la particularidad de la escuela. En la escuela, la subjetividad política tiene que ver con la socialización y el posicionamiento que los niños tienen frente a la vida en general y frente al contexto inmediato de la escuela, de sus compañeros y compañeras, de los otros actores escolares de manera particular. Finalmente, la subjetividad política también está influida pues realmente por todas las dimensiones humanas, pero aquí nos vamos a detener en cómo las prácticas religiosas como estructuras simbólicas, como estructuras éticas, influyen en la socialización política. Entramos entonces en el terreno de la tercera categoría, que es la victimidad, entiéndase ella como un estado en el cual las personas, independientemente del agente generador de violencia, asume que su proyecto de vida ha sufrido unos cambios de manera inesperada e involuntaria. Esa condición, que es desde todo punto de vista indignante, es una condición punto de partida desde la cual las niñas y los niños y sus familias pueden emprender una nueva mirada, un reposicionamiento en su proyecto vital, tanto individual como colectivo.
La victimidad de las familias, de manera particular del Colegio Distrital Manuelita Sáenz, tiene que ver con un, una apropiación del contexto y de todas las relaciones sociales desde su condición, no solo la condición jurídica de víctima, sino desde la condición vital, que es emocional, que es simbólica, que es de lenguaje, que es política, que es espiritual, que es ancestral. Así las cosas, los niños y las niñas que se asumen como víctimas del conflicto ejercen un modo particular de relacionarse, de socializar y de posicionarse, insisto, frente al contexto y frente a los demás actores de la escuela. A manera de conclusión, se puede considerar que elaborar un primer marco teórico ayuda a identificar y a delimitar y a determinar y a profundizar en unas categorías que son teóricas, en este caso la categoría práctica religiosa, la categoría subjetividad política y la categoría victimidad desde diferentes perspectivas. Ahora, el ejercicio investigativo aquí está en hilar de la mejor manera. La segunda conclusión es que abordar las prácticas religiosas va mucho más allá de considerarlas accesorias o un rinconcito del currículo y nada más. Lo religioso es fundamental como muchas otras dimensiones en el reposicionamiento y en el posicionamiento de las personas frente a la vida. Solamente que en el caso de personas víctimas de la violencia generada por el conflicto armado, lo religioso ocupa un lugar mucho más importante toda vez que fue una de las dimensiones que quedó fortalecida y que si se transformó, se fortaleció y ayudó a que las personas pasaran de ser sujetos del dolor a ser sobrevivientes y supervivientes. La otra conclusión tiene que ver con la subjetividad política, entendida esa como las maneras de relacionarse y de posicionarse. En los niños y niñas que han sido víctimas del conflicto, las relaciones interpersonales están condicionadas por la confianza o la desconfianza que el otro me genera, teniendo en cuenta que la vida y la integridad ha estado en riesgo y en peligro en los escenarios de violencia. Finalmente, eh, el que los niños y niñas se reconozcan víctimas junto con sus familias de la violencia producto del conflicto armado, permite que la escuela también se movilice, que los actores docentes en este caso también empecemos a construir un posicionamiento pedagógico que aporte en la reconstrucción, en la reconfiguración, en el reposicionamiento de los proyectos de vida de niños y niñas en favor de la dignidad no solo de ellos, sino de toda la escuela. Aquí están las referencias utilizadas para esta investigación. Muchísimas gracias y espero sus valiosos aportes.